Así que vamos a arrancar. Bueno, mi nombre es Sofía, voy a presentar a mis compañeras, ella es Camila, Juliana, Romina, Antonella, Ayelén, Karen, Milagros y Flor, que está allá. Bueno, elegimos hacer un mapa conceptual para hablar sobre el cuerpo en la escuela. El objetivo de esta exposición es repensar el papel del cuerpo en la educación y explorar nuevas formas de entender y comprometerse con el cuerpo en el aula. O sea, que la escuela pueda hacer algo para poder incorporar el cuerpo, prestar más atención dentro del aula. Promoviendo así la igualdad y respeto a la diversidad y diferencias. Como hemos hablado, históricamente no se valoraba el cuerpo en la escuela. Según el autor, del texto que leímos, señala que las razones de justificación fue que el currículum escolar se enfocaba más en las disciplinas como ciencias sociales, matemáticas, etc., dejando de lado el cuerpo. Sí, y también decía que la mirada también se daba en la carga horaria, que educación física tenía mucha menos carga horaria, por ejemplo, que literatura, matemática, y que igual que desaprobar educación física no era tan grave si desaprobabas ciencias sociales, naturales. Y bueno, eso. Que sumado a las disciplinas relacionadas, le daba un poco valor, como dijo Aye, a lo que tenía que ver con el cuerpo. Entonces el autor dice que se ha educado mucho a través de la transmisión de conocimientos intelectuales, pero en cuanto al cuerpo no se ha ni educado, ni formado, ni regulado. Se le da poco valor a esas asignaturas. Bueno, a mí me tocó cuerpo y modernidad con ella, que maltrataban a los niños que no seguían los estereotipos, las costumbres de antes. Por ejemplo, antes estaban acostumbrados a las mujeres con polleras, los hombres con pantalones, y si las mujeres no salían con pantalones, por ahí los maltrataban y le ponían apodos a los niños que como que no se juntaban con chicos de su... Bueno, claro, tenía que ser algo varón, hacían mucha diferencia de género. Sí, claro. Y usaban la escuela. Claro, que antes se decía comúnmente que si la mujer se vestía de varón le decía marimacho. Sí, antes y ahora. Sí, Sí, y ahora capaz que usan la escuela para romper todos esos estereotipos de antes y crear nuevos. Por ejemplo, antes los educaban a que si los chicos de clase media llevaban zapatillas así, que eran pobres, que no llevaban zapatillas de marca o algo, los ayudaban, los educaban para que no le hagan burlas a los otros que tenían menos, que eran más de clase baja. Claro, Ahora no se ve eso. te trataban según la clase social que tenías. O sea, los discriminaban. Claro. Sí. Y capaz que se siga haciendo también. Sí. Bueno, después sigue el discurso pedagógico del cuerpo. Esto tiene que ver con el sistema, esto sucede del siglo XVII a XIX, es un sistema de instrucción masivo y obligatorio. Su punto de ataque, con mayor o menor intensidad, hacia los cuerpos infantiles, junto a una gama de técnicas y de procedimientos corporales imposibles de separar de la existencia corporal. Lo que también se decía, que por ejemplo lo que observaban en sí era la postura que tenía el alumno en cuanto a la hora de la clase, en cuanto a la salida del aula, su postura, o sea, sus vestimentas, se observaban como que todos esos tipos de cosas en cuanto al mundo infantil en sí. También decía que los grandes pedagogos fueron configurando una pedagogía moderna. Bueno, consideran ellos, ya sea en mayor o menor grado, en la necesidad de controlar y regular los cuerpos infantiles. También vamos a nombrar a los pedagogos que pensaban esto, que eran Comenius, Bronce, no sé si se pronuncia así, Partellesi, algo así se pronuncia, y la Sella. Que estos también lo que hacían era poder aseguraban la vigilancia y el control de estos cuerpos infantiles de los principios del maestro. Bueno, pero para que esto fuera posible se tenían que dar dos condiciones. La primera
era que el cuerpo infantil tenía que estar vigilado y debía ocupar un solo lugar, y el segundo término, el silencio. Claro, también se decía que en el siglo XVII más o menos aseguraban que el salón de clases era como que muy importante, ya que aparecía esta cuadrilla en sí, dentro del aula. Sí, bueno, dice que en cada celda le correspondía a un cuerpo y que todos estaban vigilados por un adulto que tenía el lugar al saber y a la autoridad. También puedo decir que el autor Narodowski dice que lo que señalaba era que la infancia ha sido uno de estos motivos como más importantes en cuanto a lo pedagógico, ¿sí? A la pedagogía moderna. Bueno, el discurso pedagógico moderno lo que ha diseñado son espacios, métodos, saberes, prácticas y normas de comportamiento que se aplicaban al cuerpo infantil. Y que esto, bueno, obviamente creado obviamente a la infancia en sí, a la niñez, y que dice que ha sido como que muy bueno en la trayectoria del niño. Bueno, en definitiva dice que la institución escolar se configuró como un dispositivo que se construyó para encerrar al cuerpo infantil, y no solamente en un edificio, sino también en un aula con un banco escolar. Lo terminan los autores de este texto. Bueno, la escolarización de los cuerpos es algo que se ha puesto sobre el cuerpo de los alumnos. Eso quiere decir que los nenes siempre tuvieron que estar sentados en un cierto lugar y de una cierta forma, sin poder moverse, sin poder, eso era antes igual también. Ahora por ahí tratan de trabajar más con los nenes como ellos quieren y como ellos sienten también. Y la función principal del maestro era controlar y vigilar a los alumnos, o sea, más como decían las compañeras, ubicarlos en una celda, como tipo en una celda, que cada uno tenía su espacio, su lugar, y de ahí tenían que quedar para aprender estrictamente lo que ellos dirigían. Claro, era desde su silla todos los días, una misma silla, un mismo asiento, un mismo compañero, y siempre dirigido hacia el pizarrón, y tener que mirar hacia el pizarrón, esa era por ahí la forma de aprender que había antes de enseñar.